Desde la época del Nuevo Testamento hasta San Ignacio de Antioquía, más o menos el año 120, tenemos un desarrollo del papel de autoridad en la Iglesia. Cuando llegamos a San Ignacio ya tenemos la primera manifestación clara de un solo obispo presidiendo a una comunidad. Entonces tenemos que ver cómo llegamos a este punto en el desarrollo histórico de autoridad en el Nuevo Testamento y Post-Testamento. Vamos a comenzar entonces viendo a los co-trabajadores de Pablo, personas que son autoridades itinerantes, que van de comunidad a comunidad, y luego las autoridades o líderes residenciales. Comenzamos con Bernabé. La proclamación del Evangelio en Samaria fue hecha por judíos griegos, y Bernabé es uno de ellos. Él está presentado en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles de manera sencilla. Él vendió su chacra y puso el dinero a la disposición de los apóstoles. Bernabé vino de Cipres, por eso un miembro de la diáspora de los judíos, y fue levita. Cuando Pablo se convirtió, viene a Jerusalén, pero los apóstoles están muy sospechosos de su conversión, y es Bernabé quien presenta a Pablo a ellos y convence a los 12 que él es un auténtico discípulo de Cristo. Cuando los apóstoles escucharon de conversiones en Antioquía, no fueron por sí mismos, sino mandaron a Bernabé. Leemos de esto en los Hechos de los Apóstoles. Y el texto sigue mencionando cómo Bernabé va a ir a Tarso en busca de Saulo, Pablo, y llevarlo a Antioquía. Así vemos la relación que va a construirse entre Pablo y Bernabé. Los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que el Espíritu Santo indicaba que Bernabé y Pablo deben ser separados por la actividad misionera. Nos cuenta el capítulo 14 de los Hechos sobre uno de estos encuentros, en lo cual Bernabé está visto como más importante, lleva el título de Zeus, mientras Pablo es Hermes. Pero al principio de su segunda misión hay un desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar Marco, su primo, y Pablo no está de acuerdo. Entonces los dos se dividen. Bernabé y Marco se fueron y Pablo lleva a Silas, también conocido como Silvano. Silas es un profeta de Jerusalén, entonces él trabajó antes del viaje con Pablo en Jerusalén y él está mencionado en las cartas a los tesalonicenses. Esta división entre Pablo y Bernabé
no significa que Pablo va a pensar mal de Bernabé, porque más tarde dice que él merece el apoyo de la comunidad por su gran servicio. Vemos aquí el texto de Hechos. Los dos cotrabajadores más cercanos a Pablo son Timoteo y Tito. Ellos simbolizan el movimiento de la iglesia hacia el mundo griego. Pablo es judío porque sus ambos parientes son judíos. Timoteo fue mitad judío por su madre, entonces fue considerado judío por la línea maternal. No fue circuncidado, y por eso Pablo insiste que tiene que hacerlo para que sea aceptado por los judíos. Tito, en cambio, no fue judío, entonces Pablo insiste que él no puede ser circuncidado, no puede obligar a los griegos las costumbres de los hebreos. Timoteo y Tito, de hecho, son los sucesores de Pablo. Ellos van a continuar su ministerio después de su martirio. No son personas que quedan en un solo lugar, son misioneros y continúan estableciendo nuevas comunidades locales. Ellos son trabajadores que son itinerantes. Como hubo líderes itinerantes, también había trabajadores o líderes residenciales. Vemos aquí en Jerusalén y Antioquía y las comunidades paulinas donde se manifestaron esta realidad. Primeramente en Jerusalén vemos que los apóstoles ejercen un papel decisivo y Pedro ocupa un lugar de liderazgo, y después de su salida de Jerusalén, Santiago, el hermano de Jesús. Sabemos que la referencia a ser hermano de Jesús no es una referencia de hermano en el sentido que usamos la palabra hoy, sino en el sentido bíblico que quiere decir un pariente, un familiar de Jesús. Y es distinguido con este título del Santiago el apóstol, uno de los 12. Pero él es un líder de la iglesia de Jerusalén hasta su martirio, y Pablo refiere a él como uno de los 3 pilares de la iglesia. Y otros líderes residenciales son los 7 diáconos escogidos para ser líderes de los que hablan griego, es decir, los judíos de la diáspora en Jerusalén. Otro modelo de liderazgo de las comunidades residenciales se encuentra en Antioquía, donde los profetas y maestros estaban encargados de la comunidad. Leímos lo que dice en capítulo 13 de los Hechos, donde vemos que ellos lideraron la comunidad, rezaron y impusieron las manos para enviar Bernabé y Saulo, Pablo.
comunidades formadas por San Pablo, los líderes eran ministros de la palabra. Ciertamente, él tenía un rol de supervisión sobre las comunidades que él fundó. Pero al dejarlas y continuar su misión, nunca dejó las comunidades sin líderes. No era una comunidad de anarquía. No estamos seguros de cómo salieron estos líderes, si Pablo mismo los nombraron o ellos salieron entre los miembros de la comunidad por sus diferentes dones o carismas. Pero lo que es más probable es que hubo un grupo de líderes en vez de uno solo, porque Pablo no menciona una sola persona cuando escribe estas comunidades. Y es también una posibilidad para evitar la acumulación de poder en una sola persona. Pablo no usa la palabra presbítero, sino episcopoi o diáconi. Y entre estos dos términos, él no hace distinción. Ambos son sinónimos. En los Hechos de los Apóstoles encontramos los términos episcopoi y presbítero, pero no en los términos que usamos de distinciones hoy. A veces usan uno y a veces lo otro, palabra incambiable, sin distinción de significación. Ellos tenían la función del ministerio de la palabra, es decir, pasar fielmente las creencias y enseñanzas de Jesús. Tú, ministerio de liderazgo en la acción pastoral. Y 3, ministerio de oración en la liturgia. Un gesto muy significativo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles es el gesto de imponer las manos. Vamos a tomar minutos para leer algunos textos de los Hechos que comunica este gesto antiguo y significativo. Es un gesto de oración la imposición de las manos y significaba 2 cosas. 1, invocar la presencia del Espíritu Santo. No es un signo de transmitir un poder de una persona a otro, sino de invocar la presencia del Espíritu Santo sobre la persona. Y 2, comunión entre los participantes. Cuando se imponían las manos, uno está incluido en este grupo de personas.
La imposición de manos va a ser la norma para ejercer el ministerio en la iglesia. Es signo de epiclesis, de infusión del Espíritu Santo. Hipólito, en la tradición apostólica, dice que cuando uno ha sufrido por la fe, que en sí mismo es signo de la presencia del Espíritu, entonces no se necesita la imposición de las manos. En la medida que era obvio que Jesús no iba a volver al fin del mundo en la manera tan pronto como las primeras comunidades cristianas pensaban, ya vino la necesidad de escoger líderes para asegurar fidelidad a la tradición. Ya no era suficiente poner el futuro de la comunidad en las manos simplemente de figuras carismáticos, sino la necesidad de escoger personas para garantizar la continuidad con la tradición. Entonces vemos un desarrollo histórico en las formas del ministerio. Y dentro de todo esto hay una gran variedad, dependiendo de las comunidades. En el Nuevo Testamento, la palabra por autoridad en griego es exousia. De ex significa que la autoridad viene del otro. Este es traducido en latín por la palabra potestas. La plenitud de autoridad, la plena potestas, está dado a Cristo como cabeza de la iglesia. Esta autoridad está compartido por toda la comunidad y todos sus miembros. También los apóstoles participan en la plena potestas, no solamente como miembros de la iglesia, sino como apóstoles, líderes, episcopoi. Finalmente también Pedro, el símbolo de unidad de todas las comunidades, participa en la plena potestas, no solamente por ser miembro de la iglesia o por ser apóstol, sino también por ser Pedro. Vemos entonces cómo Pedro y los apóstoles se convierten en garantizadores de la tradición. Pero todo viene de Cristo y de toda la iglesia. Entre el tiempo del Nuevo Testamento y la época de Ignacio de Antioquía, tenemos el documento de la Didache, que representa un desarrollo entre estas dos partes del Nuevo Testamento y cuando ya es claro una sola autoridad en la iglesia local de Antioquía. La Didache está escrito más o menos en el año 100. Entonces, ese documento entre el fin de la época apostólica y la comunidad de Antioquía con tiempos de Ignacio. Sabemos de los Hechos de los Apóstoles que en la comunidad de Antioquía es liderado por profetas y maestros. Y en la época de Ignacio, más o menos el año 120, ya sabemos que es un solo obispo encargado de la comunidad. El desarrollo entre una estructura y la otra, el puente de esto es la Didache. Aquí vemos que los profetas dirigen la Eucaristía. No hay una plegaria eucarística formal, sino la persona es inspirada por el Espíritu Santo. También la comunidad ejerce discernimiento acerca de la prédica de los que son predicadores itinerantes. El documento también usa el término apóstol, pero significa un misionero, uno que es enviado para fundar nuevas comunidades. Y hay que discernir sobre la persona por su conducta, su manera de vivir, si viene de visita un apóstol.
Algunas comunidades no tienen líderes residentes, profetas, entonces reciben ayuda de los predicadores itinerantes. Se refiere al día del Señor como día para reunirse, para compartir el pan y dar gracias. Si no hay profeta residencial, alguien tiene que dirigir la oración del día del Señor. Estos son llamados episcopoi o diaconoi. Dicen, eligen obispos y diáconos dignos del Señor, que sean hombres humildes, no amantes del dinero, veraces y bien probados, porque también ellos los sirven a ustedes como profetas y maestros. Vemos aquí en la didache entonces que los episcopoi y diaconoi, obispos y diáconos, no ocupan el lugar de ser encargados de la comunidad. Los profetas ocupan este lugar, pero ellos reemplazan cuando no hay profetas en la comunidad para dirigir la liturgia. 20 años después de la didache, tenemos en Antioquía, que es la iglesia más antigua fuera de Palestina, la presencia de Ignacio. Ignacio de Antioquía ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de la autoridad en la iglesia. Él sufrió el martirio en el Coliseo de Roma y siempre en el arte está presente leones para representar su muerte. En camino a Roma, él escribió cartas de gran importancia y en una de estas cartas subraya el rol del obispo del lugar. Simplemente vamos a citar uno de estos. Eviten ustedes las divisiones como el comienzo de los males. Sigan todos a su obispo como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero como los apóstoles, y respeten a los diáconos como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Ciertamente en las comunidades primitivas va a haber una variedad de expresiones de autoridad, pero la posición de Ignacio de Antioquía va a tomar fuerza y va a ser la norma muy pronto de la iglesia. Entonces, hemos visto que en la iglesia del Nuevo Testamento y en los años después del Nuevo Testamento, que hay un desarrollo de carismas y de ministerios. Carismas se multiplican y se responden a las necesidades del momento por la acción del Espíritu. Los ministros comienzan a formarse alrededor de ministros ordenados que garantizan la continuidad de la tradición de la Iglesia. Y sobre todo estos son los apóstoles y, como Ignacio de Antioquía señala, la continuación de los apóstoles en los obispos. Pero vemos que hay un gran abanico de ministerios que responden a las necesidades actuales de la iglesia en cada época. Y esto vemos en los documentos recientes, en lo cual los ministerios laicales ocupan cada vez más una gran importancia en la iglesia. Este desarrollo es evidente a lo largo de estos miles de años de la iglesia, pero siempre se basa en la fe fundamental de Jesús, que dice que siempre va a acompañar a su iglesia. No es de sorprender que hay un desarrollo de estos conceptos y vamos a desarrollarlo ahora en la historia. De hecho, el desarrollo es manifestación de esta presencia del Espíritu. Porque lo que es importante, y subrayamos esto, es la misión de Jesús.
La iglesia sirve la misión de Jesús. En la medida que la misión de Jesús enfrenta nuevas épocas y nuevas realidades, la iglesia responde con esto a la luz de sus carismas y ministerios.